Lenguaje de la vida. Entendimiento del código genético. Casi simultáneamente con su descubrimiento en el siglo XVII, los científicos quedaron fascinados con las células y con los secretos de la vida que ellos creían que las células debían contener. Estos primeros científicos hicieron muchas preguntas, pero gran parte de su interés se focalizó en la forma en que las células se reproducen, de manera de crear copias casi perfectas de sus células madre. A medida que fue pasando el tiempo, los científicos más modernos comenzaron a preguntarse cómo se almacenan las instrucciones y la información dentro de las células, como para que se lleven a cabo en la forma correcta todas las complicadas actividades que caracterizan a la vida. Para 1950, los científicos comenzaron a hacer verdaderos avances en el entendimiento biológico, y en esos tiempos gran parte de su atención se focalizó en el núcleo de la célula. Cada vez quedaba más claro que el núcleo actuaba como el centro de control de toda la célula y que ciertas grandes moléculas encontradas en el núcleo, los ácidos nucleicos, tenían las respuestas a preguntas que durante muchos cientos de años no habían podido ser respondidas. Y en ese momento los investigadores descubrieron que el ácido nucleico más común, llamado ácido desoxirribonucleico o ADN, tenía una estructura completamente inusual, dos espirales cruzadas llamadas doble hélice. Este descubrimiento llevó al descubrimiento del código genético. El código genético forma la base de un fantástico almacenamiento de información molecular y un sistema de control que es empleado por todos los organismos vivos, desde una bacteria unicelular hasta los seres humanos como nosotros. La belleza del código genético se apoya en cómo fue utilizado por las células vivas para crear un idioma biológico especial, al que podría denominarse el lenguaje de la vida. Este lenguaje genéticamente escrito es el medio de comunicación que se lleva a cabo en el interior de toda la célula. Para entender la forma en que trabaja el código genético, revisemos cómo se construye el lenguaje escrito. Lenguaje. Palabras. Esencialmente todo lenguaje escrito es una forma de comunicación cuyo medio de expresión es la palabra escrita o impresa. Todas las formas de comunicación permiten que se lleve a cabo una transferencia de información. Por ejemplo, cuando leemos la información impresa en el libro, esta se transfiere a través de nuestros ojos hasta nuestro cerebro. Tanto en el lenguaje español como en el de la vida, las palabras se construyen desde un alfabeto. El utilizado en el idioma español tiene 28 símbolos diferentes a los que llamamos letras, pero el genético utilizado en el lenguaje de la vida tiene solo 4. En estos lenguajes los símbolos pueden acomodarse en forma distinta para comunicar diferentes tipos de información. Las letras O, L, S, T, así, no significan nada en idioma inglés, pero cuando se organizan así, lost, perdido, se comunica una información definida. Entendemos que algo o alguien no puede ser encontrado. O cuando se colocan en este orden, lots, muchos, se comunica una información diferente y nosotros entendemos que existen muchas cosas de una cierta clase. Y cuando las mismas letras se colocan en este orden, slot, se comunica una imagen de una hendidura angosta. Entonces podemos ver que el orden en que aparecen las letras o símbolos una después de la otra pueden comunicar información específica. En muchos idiomas las letras de un alfabeto pueden combinarse para crear palabras de diferentes largos. Pero el lenguaje de la vida es muy diferente a la lengua en este aspecto porque todas sus palabras son de solo 3 letras de largo. Y como hemos visto, todas estas palabras de 3 letras pueden solo conformarse a partir de los 4 símbolos del alfabeto genético. Y al igual en que el orden en que aparecen las letras determina la información comunicada por las palabras colocadas en un determinado orden crean oraciones que pueden entonces comunicar instrucciones complicadas. Y si se altera el orden de las palabras, también se altera la información comunicada. Esta oración en inglés, quiero que tomes mi sombrero y dejes mi saco, está conformada por 11 palabras en un orden específico que comunica instrucciones definidas. Pero si cambio 2 palabras y digo, quiero que tomes mi saco y dejes mi sombrero, el resultado es diferente. Más adelante en este programa veremos cómo las palabras genéticas también se colocan en oraciones de información. Y descubriremos las clases de problemas que pueden sufrir los seres vivos si el orden de las palabras o de las letras genéticas cambia, aunque sea levemente.
Ahora veamos cómo la célula almacena la información en la que se basa el lenguaje de la vida. Código genético. El ADN, que está localizado en el núcleo de la célula, puede ser graficado como una biblioteca en miniatura que contiene volúmenes de instrucciones escritas sobre cómo reparar, mantener, agrandar, reproducir, operar y hasta cómo envejecer la célula. Cada oración de información almacenada en la biblioteca de ADN se denomina gen. Y cientos de miles de genes es lo que se encuentra en la mayoría de los organismos multicelulares. Las bandas oscuras y claras alternadas que se observan aquí nos muestran cómo se localizan los genes en los cromosomas gigantes que se hallan en la glándula salival de una mosca. Las palabras de 3 letras que forman una oración gen están conformadas por el alfabeto de 4 símbolos de letras genéticas. Estas letras genéticas no son, por supuesto, realmente letras, sino que son subunidades químicas denominadas nucleótidos, que al unirse crean la inmensa molécula del ADN. Al igual que las letras escritas, estos nucleótidos tienen información. Este es el motivo por el cual los científicos usan las letras A, T, C y G para representarlos. El hecho de tener un alfabeto genético de 4 letras y que el mismo esté limitado para formar palabras de 3 letras, nos lleva a que solo es posible crear 64 palabras diferentes en el lenguaje de la vida. Todas juntas estas palabras conforman un diccionario genético. Casi todas estas palabras genéticas son los nombres de los aminoácidos, los componentes con los cuales se construyen las proteínas. Las instrucciones para la construcción de estas proteínas están ubicadas en los genes que se encuentran en el ADN, y el ADN emplea estas palabras de código genético para formar oraciones de instrucciones. Hay 20 aminoácidos diferentes, y cada uno tiene un nombre diferente en inglés. Por ejemplo, 6 letras, en este orden, L, I, S, I, N, E, forman la palabra en inglés para un aminoácido que se denomina lisina. Pero en el lenguaje genético, la palabra para lisina se escribe tanto TTT como TTC. Lisina no es el único que tiene múltiples nombres genéticos, dado que la mayoría de los aminoácidos tienen al menos 2 nombres genéticos, y algunos llegan a tener 6 nombres de código genético. El motivo de esto es que existen solo 20 aminoácidos, pero que hay 64 palabras en el diccionario genético. El hecho de que los aminoácidos tengan múltiples nombres en el código genético no es muy diferente a que una persona que se llame William también pueda ser llamada Bill, Billy, Will o Willy. La célula no tiene ningún problema en reconocer esos nombres múltiples dentro de sus instrucciones. Además de los nombres de los aminoácidos, existen también 3 palabras de puntuación denominadas terminales en el diccionario genético. En español, se llamarían puntos, dado que indican el final de una oración genética, el final de un gen. Es la forma en que los genes dicen, pare de leer aquí. Cuestionario. La información que se almacena en el núcleo de la célula dentro de una molécula gigante es normalmente conocida como... El alfabeto español utiliza 28 símbolos diferentes para construir palabras, pero en el lenguaje de la vida, solo símbolos son utilizados. ¿Verdadero o falso? Los símbolos genéticos también se denominan nucleótidos. Una oración específica de información genética se denomina... A pesar de que 3 palabras genéticas son signos de parar denominadas terminales, todas las otras 61 palabras son los nombres de los